la palabra lo dice que se trataba, así es que ¿quién es el valiente que me dice que es la endometriosis? ¿No se puede hablar conmigo? Tejido endometrial fuera de donde corresponde, fuera de la cariotenía. Si yo hago un marcado, endometrial y lo pongo en un No, tejido endometrial funcional, fuera de la cariotenía. tejido endometrial. ¿Qué parte del tejido endometrial? El tejido endometrial es el endometrio, pero está compuesto ¿por qué está compuesto el endometrio? No es como una hipertrofia de la... ¿Qué es el endometrio? El endometrio famoso que molesta tanto a veces y que nos preocupa. Que es como cosa general. El hueso, el músculo, el tejido. Nuestra glándula, más general, igual que nuestro revestimiento interno del aparato respiratorio, nuestros revestimientos internos, ¿cómo se llama? Mucosa. Tenemos un revestimiento mucoso, que es un útero y que está compuesto por glándulas alimenticias. Estas glándulas son las glandulitas que crecen, se desarrollan, se hipertrofian, se desplazan en respuesta a las hormonas y que se preparan para ayudar y también, por supuesto, como todo tejido, tiene un estroma, tiene un tejido conjuntivo, ¿cierto? Y ese tejido conjuntivo por donde pulsan los vasos sanguíneos. Y así que los implantes endometriósicos tienen glándula y tienen estroma. Es tejido endometrial completo, no es una glandulita aislada que se inflamó, sino que es un tejido endometrial funcional como esta. La endometriosis entonces es una enfermedad crónica inflamatoria y hormonodependiente. Se caracteriza por la presencia de este tejido glandular y estromal similar al endometrio de lo que estábamos conversando, y que está fuera de la cavidad uterina, como muy bien dijo la doctora. Pero este tejido que está afuera puede estar en distintos, puede estar en realidad repartido casi en todo el organismo, ¿cierto? Y los que, obviamente, las zonas más problemáticas, son las más frecuentemente involucradas, son las vísceras pelvianas, incluyendo el peritoneo. Y también se puede manifestar en órganos extrapélvicos, en el caso menos frecuente, puede estar hasta el pulmón, hasta el hígado, etc. Y aquí pues tienen un ejemplo de una visión laparoscópica de distintas formas de implantes endometriósicos. Este es un implante negro, porque tiene sangre que está oxidada, por decirlo así, la sangre con hemosiderina, se pone en el color oscurito. Aquí hay algunas zonas más blancas, que son cicatrizales. Esos puntos blancos son focos blancos de endometriosis. Y también están los poquitos rojos, que son los poquitos más activos. Así que hay por lo menos tres formas o tres colores distintos de implantes que se pueden hacer. Y aquí pueden ver que la anatomía está completamente deformada, que hay una adherencia, ¿cierto?, de la pared uterina probablemente al colon del lado derecho, ligamento comprometido, trompa distorsionada, etc. Así que la endometriosis es una enfermedad bastante destructiva, muchas veces dada la indemnidad anatómica de los órganos genitales. Afecta 2 a 10% de la mujer de edad reproductiva, ¿cierto? Por lo tanto, deberíamos esperar en el curso de ustedes. ¿Qué porcentaje de mujeres son ustedes versus hombres? Somos como 60%. Lógicamente, 60% mujeres, y 60%, ¿cierto? Que es como lo que se da en medicina. Y o sea, 10% hasta 60, podría haber hasta unas 6 de ustedes con endometriosis. Que no es tan menor, ¿cierto?
20 a 50% de las mujeres que consultan por infertilidad tienen endometriosis y se acumulan. ¿Ya? 20 a 50, la cifra bien estirada, pero si uno se va al medio y piensa en 30% más o menos lo habitual. Y en mujeres con alta hipertensión crónica se encuentra entre el 30 y el 80% de índice. La dispersión en las cifras tiene que ver con que hay dispersión en la población y depende de la edad de que consulte una mujer con un problema de tipo dolor. Las manifestaciones clínicas principales son la infertilidad, y por eso se dije que antecedía la clase siguiente, porque la destrucción anatómica que produce de los órganos pelvianos lleva a la infertilidad, la formación de tumores pelvianos, están los endometriomas, que son estos quistes ováricos con contenido sanguinolento, oscuro, muy característicos, alta pelviana, puede ser cíclica, y que se presenta como dismenorrea, disquexia, alta pelviana crónica y dispareunia profunda, esencialmente. Y esto finalmente por compromiso ligamentar, el ligamento uterosacro. Etiológicamente, ustedes, una buena parte de lo que estábamos hablando lo vimos en el seminario, ¿cierto? Y el grupo que lo hizo presentó bastante bien y habló de la famosa teoría de Samson, en que hay menstruación retrógrada, y yo les comenté que eso ocurría prácticamente en el 100% de las mujeres, pero no en todas se implantaban las células endometriales. Y una de las evidencias es que las mujeres que tienen defectos en el tracto de salida tendrían mayor incidencia de endometriosis. Entonces quiere decir que a lo mejor por un lado está el reflujo, por otro lado está la cantidad de reflujo, o la persistencia de reflujo, o el volumen de reflujo, podría ser un factor. Pero no todas las mujeres con menstruación retrógrada desarrollan endometriosis, así que no es el único factor de luego. Así que habría, entre las otras causas, que no están relacionadas directamente con la menstruación retrógrada, la metaplasia de células telómicas, de recubrimiento peritoneal, el transporte vascular linfático, que sería la aparición de endometriosis a distancia, tipo comillas, tipo metástasis, trastornos inmunológicos en que falla la eliminación del tejido ectópico, porque en todas las pacientes se puede sembrar la célula endometrial, pero no en todas se implanta. Hay actividad macrofágica extensa en el peritoneo, esto sin embargo algunas mujeres logran implantarse, y disminución de la actividad de células naturales de tipo tipo. Hay un factor hereditario. Familiares de primer grado, el paciente con endometriosis tiene mayor riesgo. Cuando uno piensa en factores hereditarios, entonces uno asume que hay un factor que permite la implantación. En medicina esto se repite mucho, es como la producción de células con mutaciones oncogénicas, ¿cierto? Y que son capaces de manifestarse en algunas familias más que no. Y factores que pueden asociarse a mayor número de menstruaciones durante la vida, como la menarquia temprana, el retraso de la maternidad, el menor tiempo de lactancia y el menor número de embarazos. Clasificación. Esto es lo muy clásico. Lo muy clásico es que la endometriosis es de 4 tipos: peritoneal, ovárica, profunda y extramétrica. En términos generales, la sintomatología no se asocia con la extensión de la enfermedad. La endometriosis peritoneal, pocos endometriosis en la superficie del peritoneo, que fueron los que vimos en las imágenes al principio, predomina el tejido glandular, síntomas, dismenorrea, alta infertilidad, y la gravedad de las lesiones, lo decía, no siempre se correlaciona con los síntomas. Se describen lesiones rojas, blancas, negras. La endometriosis ovárica es la formación de estos quistes de contenido chocolatado, de lo que estábamos conversando. También ese contenido chocolatado corresponde a sangre originada en estas glándulas que, comillas, menstruan in situ en el lugar donde están instaladas, se van rodeando de órganos que van envolviendo este tejido, y se van formando entonces estas cavidades que se llenan con esta sangre. Los pueden ser poco sintomáticos o hasta asintomáticos, y a veces son un hallazgo. Así que el endometrioma, a pesar de que desde el punto de vista del diagnóstico es mucho más llamativo que la endometriosis peritoneal,
muchas veces es más asintomático, porque se supone que es una forma de presentación. No responden al tratamiento. Su interferencia variable con la fertilidad. Endometriosis profunda es cuando los implantes van más allá de 5 milímetros de profundidad en el peritoneo, que comprometen lo que hay por debajo del peritoneo, especialmente cierto en la pared posterior de la vagina, rectus sigmoides, la parte anterior, el espacio vesico-uterino, perdón, el espacio recto uterino o fondo de saco de Douglas, que suele ser el más comprometido. Ahí donde está la base del ligamento uterosacro y de ese pliegue, el pliegue donde se forma más adherencia. Y lo que ustedes van a ver más en la cirugía si participan es que el fondo de sacro se bloquea, queda sellado por la adherencia de los órganos normales. Ahí. Por eso que se producen síntomas de isquexia y de disparate profunda. Respuesta parcial al tratamiento, y si es aislada, si es solamente un foco de endometriosis profunda, podría tener poca interferencia con la fertilidad. Por último está la endometriosis extrapélvica, con diseminación a través de vasos sanguíneos y linfáticos, y que puede comprometer muchos órganos como comentamos, intestino, ureter, pulmón, vagina, vulva, cuello, etc. Y los síntomas dependerán del lugar donde esté el implante. Y acá no está mencionado las endometriosis que se producen en las cicatrices de bioperatorio, y que no son tan infrecuentes. Son unos cuadros que uno ve, que son pacientes que han tenido antecedentes de cirugía obstétrica, de cesáreas, y que en la cicatriz de bioperatoria aparece un bulto, y ese bulto tiene oscilaciones cíclicas de tamaño y de circulación. Diagnóstico. La anamnesis es el pilar diagnóstico de la endometriosis. Y en la anamnesis ustedes van a tener que indagar los antecedentes que consideramos como de riesgo, ¿cierto? Los síntomas más comunes, la dismenorrea, 80%, dispareunia profunda, alcaloidemia crónica, infertilidad. Entonces, nuevamente repito, acá no existe una relación directa entre la sintomatología y la gravedad de la endometriosis. Es que a mí, entonces, no tengo problemas aquí. Bueno, total la acción, quiero que cada año, pero tampoco nada mal. Examen físico. El examen físico lo presenta con endometriosis muchas veces es normal. El paciente consulta, tiene dolor, la evalúa, la examina, hace movimiento cervical, busca síntomas de dolor y no hay nada. Y suele ser un hallazgo en una laparoscopía o en una laparotomía. A veces hay retroversiones. La retroversión es obviamente sinónimo de adherencia del Douglas con el recto y la pared posterior del útero. Así que son retroversiones relativamente fijas. Hay un porcentaje muy que tiene retroversión de forma fisiológica. Eso es normal, pero hay otras retroversiones que son más fijas o sensibles que pueden producirse secundariamente a una adherencia. En el caso de la endometriosis del ovario se puede asociar con masas anexiales poco sensibles, poco móviles, sensibles y retrovertibles. Los endometriomas tienden a crecer hacia atrás, hacia adherirse al peritoneo posterior, incluso por detrás del útero, de manera que se produce un signo que los dos ovarios se besan entre sí, y ese es un lindo síntoma de ovaris. Y en endometriosis profunda, nódulos a la palpación en el ligamento uterosacro, y a la inspección podría haber uno con el espéculo pocos violáceos en el fondo de sangre. Entonces tenemos la peritoneal, poca clínica desde el punto de vista del examen, la ovárica puede tener endometrioma, la profunda, nódulos en el ligamento uterosacro o en el tabique rectovaginal, y pocos violáceos de infección, aunque algo no tan frecuente de encontrar.
¿Cuál es el rol de la tomografía en el diagnóstico de la neumonía? Esta es una imagen súper característica, que es una imagen hipodensa, porque es menos densa que el tejido várico habitual, y es líquida, pero líquida de contenido denso. Cuando uno comprime con el transductor, estas lesiones se deforman y uno puede ver incluso que flota algo adentro, entonces uno puede determinar que esta lesión tiene un contenido líquido. ¿Qué otra forma en la ecografía, ya que ustedes han tenido alguna experiencia, me permite saber que el contenido es líquido? Ya, Lucas, tú que soy fisiopatólogo. ¿Te gusta la baja mental? ¿Te gusta la cuestión final? ¿Por qué? Porque usted no me puede dejar uno de estos líquidos, tiene contenido líquido. Uno es el color. Ustedes saben que hipogénico, ya igual que la vejiga, el líquido, pero ¿qué otra forma tienes tú de saber si lo que estás mirando es líquido o sólido? Que pudiera observar su que algo que se desplaza, podría ser, ¿cierto? ¿Qué otra? Que es común a las ecografías, no necesariamente varios. Refuerzo posterior. Muy bien. El refuerzo posterior corresponde a la aceleración del sonido a través de un medio líquido, ¿cierto? Porque los líquidos transmiten mejor el sonido que los sólidos. Por eso que cuando uno está en el agua, se mete en un lago, y viene una lancha por ahí, uno se asoma asustado y la lancha viene como 1 kilómetro. Y eso porque se escucha muy bien, se transmite muy bien. De manera de que el sonido, aquí está el transductor, ¿ya? Emite la onda sónica que entra y atraviesa el ovario. Esa es la corteza, y pasa por esta zona líquida y se acelera. Y como se acelera, aumenta su intensidad en la zona posterior. Este es el famoso refuerzo posterior. Eso es común a los quistes, no necesariamente a los endometriomas. Mientras más quístico, mientras más líquido, mientras menos denso el contenido, va a ser más marcado el efecto. Y eso les va a servir para cualquier tipo de ecografía que quieran hacer. Muy precisa para endometrioma. Típica imagen de este contenido denso que dice que como vidrio esmerilado. Eso se sigue repitiendo en los textos. ¿Tiene algún, ¿a ustedes tiene algún sentido hablar de vidrio esmerilado? Bien, bueno, sabemos todo. Esto es un ejemplo, pero obviamente esto no es vidrio esmerilado. Así se ve. Pero no es esmerilado este vidrio. Pero ¿saben a qué se refiere, no? ¿Saben qué son las merinas? Las merinas. La gallinera, bueno, sí, en parte, tiene una merina muy delgada, se corta, ¿cierto? Pero el esmerín, entonces, ¿conocen las limas de uñas? ¿No? ¿O saben lo que es un esmerín? Ah, sí. ¿No? Es que cuando se sigue hablando de medicina de estos términos, y obviamente que con la evolución de las cosas empiezan a dejar de tener sentido. Entonces, vidrio esmerilado, ¿de dónde saqué eso? El vidrio esmerilado era porque para darle opacidad al vidrio en algunas zonas, especialmente en los vidrios relativamente finos de vidrios de ventanales elegantes o de vitrinas, se dejaba una wincha que era opaca, una zona del vidrio era opaca. Esa zona es porque se le pasa un esmeril, que es como una lija áspera, que hace que pierda el vidrio su utilidad, su limpieza, y queda opaco. Y ese es el aspecto del vidrio esmerilado, un vidrio que no es transparente, ¿ya? Y a eso se ha asemejado. Y lo que tú dijiste de eso que se veía en las vidrios hoy día es exactamente eso, está perfecto. El ejemplo es muy bueno porque ahí lo que está buscando en ese ventanal es imitar al vidrio esmeril. Si era algo fino, diría un adhesivo que tú puedes echar.
Baja precisión para la endometriosis peritoneal, obvio, porque los implantes son chiquititos, ¿cierto? Ecográficamente es súper difícil de ver y se puede detectar endometriosis del tabique rectovaginal con operadores entrenados, y eso es lo que está tratando de hacer el doctor Fuente en Curicó, y que ha ido a hacer cursos de ecografía en endometriosis profunda, que es toda una técnica adicional que requiere de ojo, de estrés, etc. Hay un signo ecográfico que es el sliding, que tiene que ver con el hecho de que uno mueva el útero, mueva el intestino y vea que hay desplazamiento entre la pared uterina y la pared intestinal. Y no haya una adherencia entre medio, puede ser no ser tan fácil de ver, pero si uno lo busca, lo puede encontrar. El rol de la resonancia es súper útil para la evaluación de masas anexiales y nódulos retroperitoneales también, pero con la salvedad de que tienen que ser radiólogos que tengan experticia en endometriosis. También requiere de cierta formación especial. Entonces acá, bueno, uno ve un aumento de la intensidad, eso es característicamente un endometrioma, y dos más chiquititos ahí, ¿cierto? Y acá está la representación gráfica de lo que estamos viendo ahí arriba. Y aquí abajo lo que se ve son unas adherencias gruesas que hay entre el recto sigmoide, que es ese, ¿cierto? Y el útero, que está en la retroflexión, que es. Así que es una buena complemento diagnóstico cuando uno quiere asegurarse o de descartar o de diagnosticar endometriosis del tabique rectovaginal o antes de la cirugía. El problema de todas las cirugías ginecológicas cuando uno debe ser conservador es que el mejor resultado en términos de éxito reproductivo futuro está dado por la primera cirugía. La primera cirugía que se hace es la que tiene el mejor éxito en ese sentido. De manera en que si la paciente, tú entras a operar a la paciente y te encuentras porque pensaste que tenía un quiste o un endometrioma, y tú resecas el endometrioma, pero además te encuentras que tiene una endometriosis rectovaginal, y tú no tienes la destreza quirúrgica para realizar, ¿cierto?, la cirugía que se requiere en esos casos, que a veces incluye resecciones intestinales, entonces la paciente va a quedar con un tratamiento médico. Va a seguir con sus dolores y sus molestias, va a tener que entrar a una nueva cirugía con un profesional dedicado al área, y esa va a ser su segunda cirugía, y va a ser su mejor oportunidad. Por eso que es importante que uno pueda tener un buen diagnóstico previo y no ir directo a la cirugía. A mí me pasó en un tratamiento con una paciente que tenía una ecografía de apariencia de una quiste multiloculado y que parecía más bien un cistoadenoma mucinoso, unilateral y bastante asintomática, y que en la endoscopía encontramos que era una endometrioma. Y esa paciente sí tenía compromiso de tabique rectovaginal. Y ese diagnóstico de ese compromiso, el rectovaginal, yo no lo hice y tampoco sospeché que fuera una endometriosis, porque la ecografía era muy atípica. Entonces, había lo primero es no hacer daño, eso es como el número uno en medicina, y lo que hicimos fue resecar el quiste y chao. No intervenir la zona rectovaginal, porque eso es para dejárselo al cirujano experto en esa área. Marcadores tumorales no son útiles. Entonces, el compromiso del tabique recto ¿Cirugía? No, bueno, no solo, uno no puede sospechar, es que en definitiva la endometriosis es un diagnóstico visual, tienes que ver, pero tú puedes sospecharlo porque hay nódulos, porque no está el sliding, ¿cierto? Porque en la ecografía puedes ver nódulos también, y la resonancia también te puede ayudar, son como etapas, la clínica sirve. Igual para el útero fijo, no hay movilidad, etc. Puedes sospechar. Está el tacto rectovaginal, que se hace menos hoy día, pero también es muy útil, recuerden que se usaba para evaluar esta aplicación de cáncer de cuello uterino, y que permite palpar mejor los ligamentos uterosacros.
La laparoscopía entonces es el gold standard para el diagnóstico definitivo de endometriosis. ¿Cómo se diagnostica la endometriosis? Con laparoscopia. Salvo que sea obviamente una lesión externa, pero el diagnóstico es visual. Uno puede sospechar una endometriosis, pero no la puede diagnosticar mientras no ha visto la lesión. Tratamiento. Generalidades. Primero, es una enfermedad crónica. Desde el punto de vista técnico, es incurable. Tú podrías recetar todo, pero hay una condición de base que hace que haya riesgo de implantación. Requiere de manejo prolongado a largo plazo y los objetivos de tratamiento en general son: uno, disminuir la sintomatología, o sea, esencialmente el dolor, porque es una patología que produce el dolor; prevenir la progresión, reducir el riesgo de recurrencia, y obviamente que hay objetivos que son específicos, como en el caso de la infertilidad, el manejo de la fertilidad. Y entonces la elección va a depender de consideraciones especiales de cada paciente, entre ellas la edad, y con ello el deseo de embarazo futuro o de natalidad, el tipo y la gravedad de la endometriosis, es decir, si es peritoneal, si es ovárica, si es de ligamento uterosacro, la intensidad de la sintomatología y lo que estábamos hablando en parte de la historia de cirugía previa o no. Tratamiento médico. Primera línea, que tenemos que sospechar. Cuando este es el mundo ideal, pero si uno dice en clase o lee que el diagnóstico se hace por la laparoscopia, ¿cierto? El diagnóstico definitivo, entonces se supone que uno debería tener la laparoscopia de todos los pacientes para poder hacer un diagnóstico y de ahí definir qué tratamiento voy a hacer. Pero muchas veces uno no sabe lo que está tratando con una paciente que tiene una dismenorrea, sin saber, aunque pueda suponer que tiene una. Y es por eso que se han usado los antiinflamatorios no esteroidales. Y tienen buen efecto en el manejo del dolor, pero básicamente se han extrapolado como resultado de tratamientos de menorrea, y no porque se haya visto que una paciente que tiene diagnóstico laparoscópico de endometriosis, tú la trates con AINE. No es el orden habitual. Anticonceptivos combinados, esto lo discutimos en el seminario. ¿Se acuerdan? Todo, ¿no? Lo discutimos en el seminario, el tratamiento de los anticonceptivos que lograban producir inhibición de regulación, disminución de los estrógenos, atrofia endometrial, ¿cierto? Tanto en endometrio normotópico, el uterino, como el ectópico, que está fuera. Y tienen mejor efecto de ser usados de forma continua, logrando un 80% los clásicos hasta 93% de satisfacción en cuanto a reducción del dolor. Así que los anticonceptivos son un buen tratamiento para el manejo psicológico del endometriosis. Y tiene sentido porque la endometriosis duele, porque el endometrio se activa y sangra, y produce adherencia y produce lesiones. Y si tú lo inactivas y no sangra, anda bien. Progestágenos también suprimen la ovulación, ¿cierto? Disminuye el marcador de inflamación, disminuye también la menorrea, disparea, infeccia, etc. Ha habido discusiones si había algún progestágeno que fuera mejor que otros, hoy día hay ciertas discusiones. Ya hay trabajos que han mostrado que el que es un poco superior a los otros en el manejo del dolor. Acetato de hidroxiprogesterona, estable, y acetato de noradipirona. A estas alturas del panorama y del año, ¿qué ventajas, además del mejor manejo del dolor, tiene Dienogest por sobre acetato de hidroxiprogesterona? Ese es por ejemplo, el anticonceptivo que se llama Sayana. ¿Qué ventajas tiene Dienogest? Da lo mismo. Supongamos, ya, vamos a suponer que son iguales, que son los dos están en el rango del 70%. Porque si me dicen los que Dienogest tiene mejor manejo del dolor, supongamos que son iguales. ¿Se reciben aquí? ¿Puede ser lo de potencial endogénico? Efecto endogénico, bien, ese es un aspecto a considerar. Si
¿Cuál tiene potencial androgénico? El acetato de... El acetato de hidroxiaponisterol. ¿Cierto? Lo conversamos alguna vez por su composición bioquímica. No es una progestina pura, porque tiene acciones también androgénicas y grupo peptidoide. Cuando vimos anticonceptivos hormonales, ¿se acuerdan lo que pasaba con los anticonceptivos hormonales inyectables de acción prolongada con respecto a reacciones adversas? ¿Se acuerdan, no? No entrar en la cuerda. Mejor que se acuerden. 80% de acciones adversas cuando uno suma unas y otras. Entonces, la gracia de que nos quede, además de su buen efecto en el manejo del dolor, es que tiene significativamente menos reacciones adversas que sus rivales. El dispositivo poliomorfestrel induce estrógeno endometrial y amenorrea en algunas pacientes, pero no tiene ovulación. Entonces va a producir disminución de la amenorrea como síntoma local, pero no de evolución de lesiones que estén fuera del útero, porque no tiene acción sistémica. Y agonista y también antagonista debería ser análogo, mejor que agonista, ¿cierto? Que es inducción de una menopausia farmacológica. Y por supuesto con eso inhibición de los estrógenos, inhibición del desarrollo endometrial, normotópico, tópico, etc. Y inducción de sintomatología. Así que también sirve, pero tiene los efectos secundarios que ustedes ya saben y que lo hemos visto en otras patologías. Porque básicamente, indirectamente, no es un tema de inhibición de ovulación. Cuando uno habla de inhibición de ovulación está inhibiendo el desarrollo follicular, el aumento de los estrógenos, ¿cierto? Básicamente la disminución de la cantidad de estrógenos promedio del ciclo. Indirectamente, cuando tú tienes ovulación, estás inhibiendo las dos cosas, ¿cierto? Finalmente va a inhibir progesterona, pero los anovulatorios bajan la cantidad de reproducción del estrógeno. Recuerda que los estrógenos marcan una burguita, si no ovula, después no había es que los anticonceptivos tienen progestina. Ya están actuando inhibiendo el desarrollo, la proliferación endometrial. Tratamiento quirúrgico, ahí tienen ustedes otro desastre anatómico, ¿cierto? Una adherencia, deformaciones, etc. Y entonces la indicación del tratamiento quirúrgico son dolor que no responde al tratamiento médico, nódulos del tabique rectovaginal sintomáticos, ¿cierto? Endometriomas, esencialmente endometriomas mayores de 5 centímetros. Vimos que hay endometriomas asintomáticos que uno podría observarlos, eso lo vimos en la clase de patología en Excel, e infertilidad. Uno de los problemas de la endometriosis profunda es que puede llegar a producir obstrucción intestinal. ¿Ya? Así es que no es menor. Hay que estar atento a la sintomatología. Tratamiento quirúrgico obviamente conservador, cuando uno está lo que quiere hacer es preservar la fertilidad y ahí están todas las alternativas, ¿cierto? Que es fulgurar, o sea, quemar las lesiones que uno ve en la superficie peritoneal, sacar lesiones, tratar el quiste en el caso del endometrioma, sacar trompas, resección de lesiones. Mayor tasa de embarazo en los primeros 6 meses post cirugía. Eso quiere decir que de las pacientes que se embarazaron después de la cirugía de endometriosis, la mayor parte lo hizo en los primeros 6 meses. Y cuando no se embarazaron en los primeros 6 meses, su oportunidad de embarazo va a disminuir. El pronóstico de embarazo es peor. Un tratamiento radical, histerectomía mental, histerectomía isabel. ¿Qué puede tener eso que disminuye la tasa de embarazo? Mira, no es esencialmente claro, pero cuando tú haces una cirugía, que tú fulguras, sacas, cortas, etc., frecuentemente se van produciendo procesos cicatrizales secundarios a la cirugía que van dejando daño también.
el tipo cicatrizal, sí, probablemente la anatomía, al menos desde el punto de vista anatómico, está mejor preservada cercana a la cirugía. Dos, siempre es necesario sacar los anexos. Si tú haces cirugía radical, Ajá. el problema es que hay dos cosas. Uno, que los anexos son órganos susceptibles de sufrir lesiones. Y en segundo lugar, los ovarios además están produciendo hormonas. Entonces, si tú haces terapias hormonales y tienes órganos ginecológicos después del riesgo de propias lesiones en el lugar de origen. Así que no es que sea siempre, tú puedes hacer, no sé, si tú tienes un anexo normal, tú puedes tener un endometrioma unilateral, compromiso solamente de un lado, no masivo. Los tratamientos son un poco a la medida de lo que se encuentre quirúrgicamente en el pabellón, no quiero que encuentre mencionado. Por supuesto que se trata de no mutilar, pero si la paciente sufre de dolor y ese dolor está asociado a una deformación anatómica importante, el tratamiento es radical. Se está tratando el dolor. Claro, pero no podría yo considerar solamente una histerectomía con sacrohisterectomía solamente, por ejemplo, y no la oophorectomía. Bueno, si los ovarios no tuvieran compromiso, podría ser, tú podrías preservar tu seno ovario. O sea, tú no sacas órganos sanos, esencialmente, no es el criterio. Entonces, en resumen, la endometriosis es esta enfermedad ginecológica desgraciada, crónica y hormonodependiente, multifactorial. Vimos que había factores genéticos, inmunológicos, hormonales. El diagnóstico se basa en la anamnesis, dije que era muy importante, el examen físico también, pero a veces no dice nada, y la laparoscopía, que es lo que está. El tratamiento se individualiza dependiendo de la sintomatología, el deseo de embarazo y la gravedad de la enfermedad. Las opciones terapéuticas incluyen manejo médico, antiinflamatorios esteroidales, anticonceptivos, progestágenos, diureos de mujer y cirugía, sea conservadora o radical. La endometriosis es una enfermedad que requiere un enfoque multidisciplinario, ¿cierto? Y eso en el sentido de que uno requiere otra especialidad para el tratamiento quirúrgico completo, muchas veces como cirujanos colorectólogos. El tratamiento busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y bueno, obviamente como toda medicina habría que seguir avanzando en este tema de cómo prevenir el desastre anatómico que llega a producir esta enfermedad. ¿Dudas? Encuentro que no es una enfermedad tan emocionante, pero hay gente que se dedica a esto, o sea, hay grupos de trabajo que su norte siempre es lo que no es emocionante, pero sí tiene implicancia en que casi la mitad de las mujeres que acuden a centros de tratamiento de fertilidad con endometriosis, o sea, claramente en ese tipo de edad es claramente una enfermedad que es invalidante, que produce dolores, que produce disfunciones sexuales, que por supuesto se va a asociar con trastornos emocionales, afectivos, y no es importante, pero sí, es lo que es. Cuando mencionaba que los anticonceptivos se utilizaban de forma continua, ¿significa que no va a menstruar? Significa que no, tú lo que estás haciendo es, sin días de descanso, tú no permites que haya una ventanita donde pueda haber proliferación, aunque sean 4 días o 7 días, que pueda haber proliferación del sí. Hacemos una prueba. Para el tratamiento con anticonceptivos se usa siempre combinado, no de progestágenos solo. Eso es lo que ahí no lo entendí. Algo estábamos concentrados. Sí, porque dijimos que quien nos gesta, sí. Ya, puede ser un porcentaje no puro.
Pero no se puede usar combinado. Ya. Primero el anticonceptivo hormonal, la progestina. Hay anticonceptivos que son anticonceptivos también. Ahí hablamos del Dimenquer, del acetato de aminoácido y progesterona, y gracias a que te pegaste una bola. Sí, no, sí, pero lo entendí, pero que no entendí después porque no hablamos del combinado. Es que partimos hablando sobre eso. Ya. El anticonceptivo combinado. Sí. No el otro combinado. Ah, sí. Lo dejo la segunda parte y dejo hablar de los progesterona. ¿Puedes aparte? Es que aquí en bola es por si tiene a lo mejor alguna contraindicación del estrógeno. ¿Cómo están las prácticas? ¿Cómo están los CEFAM? ¿Cuándo esto nos va a mostrar la Ya a las 5 de la mañana. Nunca he hablado con él. Yo le dije a todas. ¿Cómo que digo? Mañana le digo no. Pero que la infertilidad. Con fertilidad. Mañana lo había hablado. Oye. Yo digo que habrá media hora. Doctor, ¿le habrán llegado pautas de sesión? La tuya Que nosotros le decimos a la matrona, se lo juro, se le olvida. Como que rotó por segunda. Porque rotó por segunda rotación de CEFAM está completo. Y me faltan las notas del Yo primer. te voy a plantear que se me olvidó. Así que en el segundo grupo no voy a mandar. O la puedo mandar rápido porque hay un par de notas que no llegamos. Sí, pues porque este es el tercero. El segundo yo creo que es. Sí, pues eso es tan completo. Ah, entonces estoy mandando. Pero los del primero no tienen ese es solidario, no es compañía. No, pero que usted dijo que lo iba a mandar a nadie. Eso lo vi hoy día. Eso lo vi hoy día. Bueno, mi fertilidad es un poquitito igual de fuego. Compleja la fertilidad. Compleja, tiene conceptos muy simples. Existen conceptos que son de ¿qué es la fertilidad? La no concepción después de un año. Para darle intentando Y la posibilidad de tener ¿ya? Con un plazo. Es la imposibilidad de pues, porque está bien, yo entiendo hasta dónde actúa decir imposibilidad, pero es el hecho de no haber logrado un embarazo, porque imposibilidad podría sonar como algo definitivo. Tú le das un plazo, dice un año, ¿cierto? Teniendo obviamente una guía de relación de pareja estable, ¿cierto? Con una frecuencia de relaciones sexuales también suficiente. ¿Y cuánto una frecuencia de relaciones sexuales suficiente? Depende de cada persona. Es que eso que tú dijiste, pero sabes que no está mal. No está mal, porque depende de lo que uno quiera, de qué quiere hablar. ¿Quieres hablar de suficiente para el efecto de la fertilidad? ¿O suficiente para la sexualidad de esa pareja? Entonces una pareja puede funcionar muy bien en su esfera genital o sexual, con relaciones una vez al mes, y otras parejas pueden organizar. Puede ser una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana. Entonces la frecuencia en realidad es, si la pareja no tiene problemas
desde el punto de vista de su relación sexual como pareja, respecto a la frecuencia, entonces la frecuencia en realidad no hay algo que diga qué es lo que tiene que ser y qué es lo que no tiene que ser. Pero en materia de fertilidad, no da lo mismo tener relaciones a 15 días que tener una vez a la semana o tener más de una vez a la semana. Se estima que las relaciones sexuales deben ser 2 o 3 veces por semana para alcanzar su objetivo reproductivo. ¿Ya? Como cosa general. Todos sabemos que hay parejas y hay mujeres que han tenido su primera relación sexual en la vida y se embarazan, ¿cierto? Y eso no es algo natural, es bastante más frecuente de lo que parece. Y eso tiene que ver con que, como dice la gente, la naturaleza es sabia. No es exactamente eso, lo que pasa es que las mujeres que están ovulando son más asequibles sexualmente. Porque los hombres no nos negamos casi nunca, ¿cierto? Entonces, como decían antes, el hombre cuando puede y la mujer cuando quiere. No sé si todavía seguirá siendo así, a lo mejor el añejo me comentario. Después me vacunaron, me siguen hablando tonteras, que no me gusta ese tipo de detalles, las clases, afecta mi sensibilidad personal. Así que pido disculpas si alguien se sintió. Sé con el parchecito entero. Incapacidad de consumir después de un año de relaciones sexuales sin protección. La fertilidad conyugal ya empieza a dejar de tener sentido hablar de cónyuge. Porque normalmente cuando uno habla de cónyuge se refería a la persona, a tu pareja más que tu pareja, a tu esposa, a tu marido. Sea alguna relación conyugal, pero se extiende a una relación de pareja. Así que debería ser infertilidad en pareja, me gustaría más. Primaria, pareja que no ha logrado concebir entre sí. Ahí está el detalle para la pregunta de la prueba. ¿Cierto? Porque una mujer, un hombre puede haber tenido hijos con otras parejas, pero con esta nueva pareja o con esta pareja, ha pasado un año y no logra concebir. Se habla igual de fertilidad primaria. Secundaria, la pareja ha logrado al menos una concepción seria, incluyendo un aborto. Y en términos generales, la fertilidad secundaria tiene mejor pronóstico desde el punto de vista de la red. Es una forma muy general. Cuando una paciente llega porque está con fertilidad, pero se encontró embarazada, no sabe que ese es un mejor caso. 10 a 20% de las parejas de edad reproductiva. No es tan poco. Ahora, cuando uno analiza esta cifra, pues siempre dicen los 10 a 20, hay un kilómetro de distancia entre 10 y 20%. Pero es que las estadísticas que hacen, estas son estadísticas globales, no por grupo de edad. Entonces, si tú ves parejas de 35 años y más, te vas a encontrar con cifras de fertilidad más altas. Si estás hablando de parejas de 20 años o menos, te vas a encontrar con cifras más bajas. O sea, eso pasa con las estadísticas. Las estadísticas, ¿cierto?, tienen una variabilidad. El aumento de la tasa de infertilidad en los últimos años, uniones conyugales más tardías, postergación de la maternidad, cambio de la conducta sexual, aumento de la enfermedad de la transmisión sexual. Y destacaremos la edad de la mujer en el momento que se embaraza. Eso es necesariamente lo que ha aumentado la frecuencia de infertilidad. Estas son tasas de fecundidad específicas que son dos curvas que elegí a propósito porque esta es la curva, ¿no? En términos generales la mayor fecundidad está en las mujeres entre 18 y 22 años, o 23, cuando son más fértiles de forma natural. ¿Ya? Estas curvas de arriba son curvas hechas en India. Ustedes saben que India es un país que es menos desarrollado en muchos aspectos, por lo tanto tienen curvas más propias de países donde no se puede elegir mucho postergar la maternidad, ¿cierto? Y entonces su tasa de fecundidad, su pic, está allí en alrededor de los 19, 20 años, y esto es Europa. Todos los países en Europa están alrededor de 30 años en promedio y más. Así, esta diferencia que hay acá está dada esencialmente porque estas mujeres
están decidiendo postergar su maternidad. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer? ¿Agrandamos la letra? Porque yo lo que dice ahí no tengo idea. Parece que queda Francia. ¿No? Ya, Francia. Así que si todos tenemos limitaciones. Bueno, entonces, fecundabilidad. La fecundabilidad es la probabilidad de durar un embarazo en ciclo. Es decir, ¿qué probabilidad tengo de embarazarme en un ciclo menstrual en un determinado tiempo? Tiene que ver con la fecundabilidad. Las curvas de fecundabilidad ayudan a determinar el inicio del estudio de fertilidad. Nos dice, bueno, ¿por qué definimos un año? Tasa de éxito, 20% consigue en el primer mes, 80-90% al año. Parejas que conviven de forma regular. Eso significa, para efectos prácticos, que de 100 parejas, si la tasa de fecundabilidad es de un 20%, de 100 parejas se van a embarazar 20, está difícil el cálculo, se van a embarazar 20 el primer mes, por lo tanto hay 80 parejas que pasan el segundo mes. Así que de esas 80 parejas se van a embarazar, ¿cuántas? ¿Ah? ¿Cómo se van a embarazar las que quedan? ¿Cómo hacen tanto? 16. 16. ¿Ves? El segundo mes se van a embarazar 16, porque es el 20% de las 80. Y el tercer mes, entonces van a quedar 64 parejas. Y el tercer mes se van a embarazar. Y justo la otra. 12%. Entonces, si uno suma esos porcentajes, 20, 16, 12, etc., va a llegar a un acumulativo que está alrededor de 80 a 90%. ¿Okay? Ese es un poco el de ahí. ¿Y qué pasa? Y esas mujeres entonces que no se embarazaron, esas parejas que no se embarazaron después de un año, nosotros las vamos a definir como con un problema de fertilidad, muy fértiles. Pero pueden ser subfértiles. Y este es un tema que, ojo, la puerta no se cierra porque en el primer año uno logra el embarazo, porque de las parejas que no se embarazaron el primer año, un porcentaje importante se van a embarazar de forma espontánea en el segundo año. Eso es como 30 o 40%. Y de las que no se embarazaron en el segundo año, un porcentaje se va a embarazar de forma espontánea en el tercer año, que es como un 14%. Eso quiere decir que la puerta no se cierra aquí. ¿Ya? Hay embarazos después del año en forma espontánea, sin tratamiento. Pero esas pacientes que se embarazan en el segundo o tercer año, esas parejas se podrían considerar como subfértiles. La subfertilidad tiene que ver con aspectos biológicos, también con aspectos conductuales. Si la pareja tiene relaciones una vez al año, si tiene una vez al mes, ¿cierto? Si una de las parejas se viven separadas, bueno, hay circunstancias en que si no se encuentran ovulando, es difícil. Otro concepto importante es el reloj biológico, es la disminución de la calidad de ovocitos y espermática con la edad. No solamente disminuye la cantidad, sino que también disminuye la calidad ovocitaria y espermática. El reloj biológico es la mujer. Aquí tienen ustedes el número, esto es lo que ya conocen bien, que el número de ovocitos disponibles al nacimiento, entre 1 y 2 millones, en cada ovario, en la pubertad ya bajamos sensiblemente alrededor de 300.000, etc. Y esta es la etapa óptima de fertilidad, entre los 20 y los 30 años. Y aquí viene la disminución en la cantidad de folículos, ¿cierto? Hasta llegar alrededor de la menopausia cuando se acaban los ovocitos. Entonces, sabemos que hay disminución de la reserva ovocitaria, pero también de la calidad. Fíjense que a los 42 años el 80% o más de los folículos tienen anomalías cromosómicas. Y esa es una de las causas de por qué aumentan las enopatías en parejas mayores. Son solamente mujeres las responsables
responsables. Son solamente las mujeres las responsables de disminuir la fertilidad de la pareja con los años. Bueno, aquí tenemos el reloj de los pronombres. Fíjense que esta es una gráfica de color que representa los niveles de testosterona con un pic entre los 20 y los 30 años. Entonces aquí es cuando se agarran a combo con todo el mundo, chocan, van a la guerra, ¿cierto? La testosterona sale por todos lados, inunda el cerebro, no deja pensar, ¿cierto? Y tiene que ver con eso. Y después de disminuyendo, viene la pausa, ¿cierto? La pausa, yo no quiero pensar dónde estoy, pero no me interesa. Pero es una realidad. Se produce asociado a la disminución de niveles de testosterona una disminución gradual del recuento espermático, hay disminución de la motilidad espermática, o sea, no solamente son menos, sino que además son más pillumbras, y también hay cambio en la morfología, también hay más anormal. Ahora, sí, el punto de corte es más tardío que las mujeres en general. O sea, hay fecundaciones con hombres a los 70 años, sí, claro. Por supuesto que la hay, no hay en la mujer, no hay mujeres embarazadas a los 70 años. Así que, de alguna manera, en ese sentido, duramos más. En el sentido cronológico, vivimos menos, así que no. Esa es la ley de la compensación. Fíjense lo que ha pasado en los últimos 50 años con respecto a los recuentos espermáticos. Año 73, 100 millones. Año 2018, 49 millones. Además, se nos cayó el recuento espermático. Y esto está íntimamente asociado con la polución ambiental. Nosotros es un hecho conocido, esto está denunciado, está avisado hace años, se viene hablando de esto, bueno, esto es una publicación actualizada, pero hay infertilidad masculina más frecuente derivada de la contaminación ambiental. Y aquí están algunos de los contaminantes, ¿cierto? Que pueden alterar el DNA espermático, alteraciones del ADH, etcétera, y los disruptores endocrinos de los que hablamos alguna vez, que disminuyen la calidad espermática, los estrógenos. Y aquí viene la medicina a ustedes, pero sí, o sea, en parte para ustedes, pero esto es algo que no es nuevo. Esto no se sabe este año y esta década. Esto hace 30 años que se sabe, que está ocurriendo. Pero los seres humanos no somos tan capaces de hacer cambios con respecto a esto, porque probablemente estamos con la cabeza metida bajo la tierra, mirando lo que queremos mirar, ¿cierto? Y en realidad nuestra preocupación medioambiental es, pero no es hasta que nos afecte las cosas que me gusta hacer y las cosas que no estoy dispuesto a sacrificar. Yo lo digo por mí, por todo, no es una cosa peyorativa, pero causas de infertilidad mayor. Vamos al grano. Femenina 60 a 70%, 2 tercios. Masculina 1/3. Mixtas 10 a 20%. Cambia un poco la cosa. Y idiopáticas, esta palabra fantástica de la medicina, 10 a 20%. Y eso probablemente a través del tiempo va a ir cambiando, pues como ustedes estudiaron en una clase que yo les mandé al principio del curso, mientras el óvulo viene viajando recién fecundado con la trompa, genera señales bioquímicas que se comunican con receptores enganchables que van preparándose para la anidación, ¿cierto? Y estas señales pueden estar alteradas desde el punto de vista genético o por disruptores ambientales. Resulta que ese huevito llega y no encuentra sus receptores en el endometrio, ¿cierto? Y eso probablemente hoy día se sabe que es así y hay un problema de ese nivel, pero probablemente eso se altera, sí, como siempre igual, por allá del 30. Y en el futuro vamos a ver más y más de lo que está pasando con él.
Cuando vamos al desglose de las causas de infertilidad femenina, ovulatorias, la mayor parte, ¿cierto? Síndrome ovario poliquístico, insuficiencia ovárica primaria, ovulatura, endocrina, tuboperitoneales, secundarias a daño tubario, infecciosas, cirugías, tumores, y las infecciosas, ¿cuáles son las que ustedes conocen? ¿Tienen esta infertilidad? La fertilidad, el PIC, ¿qué deja más? Infertilidad, arqueológico crónico y embarazo. Están como un balazo. Endometriosis, fíjense lo importante, y dijimos que en policlínico de fertilidad, que era más frecuente todavía, idiopáticas está cervicales, se refiere esencialmente a estenosis cervical, tumores cervicales, úteros como pólipos, miomas, clavículas, malformación. Causa de infertilidad masculina, distorquía varicocele, malformaciones congénitas, infecciones y alteraciones de proteína, ¿cierto? Estudio de la fertilidad de los lúpulos. Esto en términos bien generales. No es tan difícil porque tiene lógica. El examen, la anamnesis y el examen físico general y segmentario a ambos. Si uno se quiere dedicar a la fertilidad, tiene que estar dispuesto a examinar mujeres y hombres. Esta clase de ginecología, pero es así, o sea, hay que tener la capacidad para poder examinar hombres. Anamnesis dirigida, frecuencia de relaciones sexuales, técnicas sexuales, uso de lubricantes, disfunciones sexuales, ITS, cirugía pélvica, dispositivos, alteraciones menstruales, endocrinas. ¿Qué disfunciones sexuales conocen? ¿Cuáles serían las más frecuentes? Porque en el fondo las conocen. ¿No tienen preguntas? ¿Disfunciones sexuales? ¿Eyaculación precoz? ¿Y por qué la eyaculación precoz y los espermas están? Pero está bien, la eyaculación precoz es un tema importante. Podría a la larga afectar la sexualidad de la pareja, quizás el deseo y no generar. ¿Ya? Pero sería una cosa secundaria, ¿cierto? De disminuir. Pero básicamente porque el tema aquí es que la eyaculación precoz puede ser tan severa que la eyaculación se produce antes de la penetración. ¿Ya? A veces el problema es tan importante que es así de precoz. Ahora, hoy día, como ustedes saben, o no sé si saben, hay una cantidad de eyaculaciones precoces que han ido mejorando y han ido disminuyendo por el aumento del uso de fármacos antidepresivos. Los antidepresivos retardan la eyaculación, un porcentaje importante de los usuarios. Por lo tanto, apareció este medicamento que puede ser muy milagroso para algunos, porque obviamente la eyaculación no produce dramas psicológicos significativos. También hay disfunciones eréctiles. Hay algunos aspectos psicológicos respecto a la sexualidad que están relacionados un poco, o sea, no un poco, están relacionados con la evolución de la sociedad en algunos aspectos y con el erotismo del cine, de manera que el cine genera falsos modelos de cómo funciona la sexualidad de pareja habitual. Pues ahora creemos que, por ejemplo, la habitualidad de la sexualidad de las parejas no es la que aparece en las películas muy cargadas de erotismo. Y yo no quiero ser peyorativo con películas que puedan resultar entretenidas, pero básicamente las cosas no funcionan así. Esos modelos han generado falsas expectativas. Falsas expectativas con respecto a cómo tengo que comportarme sexualmente, hombres o mujeres. Entonces, cuando eso no ha funcionado en la práctica,
se producen algunos problemas como por ejemplo dificultades con la erección masculina. Y los psicólogos obviamente son los que estudian mucho más profundamente estos temas, pero son realidades. Entonces, hoy día se ve que hay un porcentaje de la población joven que tiene disfunciones sexuales de ese tipo con mayor frecuencia que antes. A pesar de que tú dices que existe más conocimiento, menos tabú, y todas esas cosas que no existen, pero son unas cosas un poco paradójicas de la evolución. Exámenes iniciales para el factor regulatorio, ecografía, recuento de los folículos dentales, seguimiento folicular, son las dos cosas para las que se usa la ecografía, además de ver anatomía, diagnóstico anatómico. FSH basal, en general bajo 20 sobre 20, ojo, FSH sobre 20 hay que repetirlas, FSH sobre 20 se asocian con la ovulación. Estradiol, hormona antimulleriana, progesterona, 3 nanogramos en la fase gestacional, nos pueden decir que están ovulando. La hormona antimulleriana sirve para tener una idea de la reserva ovárica, pero no de infertilidad, que es distinto, y ojo con eso. La hormona antimulleriana tiene que ver con el pool de ovocitos permanente, pero no tiene una traducción lineal con la infertilidad. Tiene una relación con el éxito de tratamientos para lograr ovulación, el tratamiento de mujeres infértiles. En ese sentido puede ser predictor. Entonces una hormona antimulleriana baja, en menos de 1, se asocia con peor resultado de técnicas de inducción de ovulación. Para eso sí, pero no sirve para saber si una mujer es fértil o no es fértil. Les cuento porque esto uno recurrentemente de pacientes que ya llegan con una hormona antimulleriana tomada, porque una niña, medicación. ¿El seguimiento folicular saben que no existe? ¿No? El seguimiento folicular es una ecografía que se hace en varios tiempos, en los que normalmente se evalúa el desarrollo del folículo desde el día 10 en adelante. Generalmente se hace una mirada basal en el día 3 o 4 para ver si hay algún quístolo cuando uno va a inducir una ovulación, pero y para ver cómo están los folículos o el recuento en ese momento de folículos, y después tú vas siguiendo cada 48 horas, cada 72 horas, pero luego del día 11 vas asistiendo el crecimiento de los folículos hasta que alcanza un folículo de tamaño preovulatorio. Y los folículos de tamaño preovulatorio en general son folículos de más de 18 milímetros y esencialmente los folículos ovulan en alrededor de 22 milímetros. En esa etapa crecen como 3 milímetros por día. Así que uno puede recomendar relaciones sexuales asociadas al periodo preovulatorio. La mayor parte de las fecundaciones se logran en relaciones sexuales preovulatorias y no ovulatorias ovulatorias. Entonces, el seguimiento folicular es una herramienta sencilla, tiene la lata de que la paciente tiene que visitar varios días durante el ciclo al ecografista, ¿cierto? Pero, ¿sí? ¿Cuánto medía el folículo que tiene que llegar a ver eso? Para ovular, 22 milímetros por mes. Ahora hay folículos que ovulan hasta el 26 milímetros, pero 20, 22 como el tamaño ovulatorio límite. Factor tubo-peritoneal, así ya vimos la ovulación, la investigamos con las cosas que dijimos, con la ecografía, con los PCH, etc. La progesterona, el factor tubo-peritoneal, histerosalpingografía, laparoscopía, cultivo. Exámenes iniciales, entre comillas. Una paciente que llega y consulta por infertilidad y que tiene ciclos menstruales irregulares, por ejemplo, o que tú diagnosticas que tiene un síndrome de ovario poliquístico, ¿cierto? Y que tú haces un estudio del factor ovulatorio, no le vayas a pedir histerosalpingografía. No la vas a someter a un procedimiento diagnóstico medianamente invasivo, ¿cierto? Que es doloroso en parte, o menos una laparoscopía. La idea se podría hacer. Entonces, este es con criterio, este es como lo que uno, es como el paso siguiente. ¿Cierto? No encontré ninguna disfunción ovulatoria,
o la encontré, la traté, la pasé que demostré lo que está ovulando, y sin embargo no se embaraza, bueno, vamos a ver las trompas. Factor masculino, espermograma, exploración espermática, para poder ver la migración de los espermas, la velocidad de pasamiento, etc. O sea, no solamente recuentos. Condiciones: 3 a 7 días de abstinencia, muestra fresca, repetir en 2 o 3 meses si está alterado. Los desarrollos de los espermogramas son oscilantes, así que un espermograma alterado no significa necesariamente que hay problema, salvo que el recuento sea muy bajo. En general, con recuentos de menos de 1 millón no hay embarazo, menos de 15 se considera alterado, pero que tiene posibilidad. Parámetros del espermograma normal según la Organización Mundial de la Salud del año 2010. Volumen 1.5 ml, esto alguna vez lo conversamos, que no eran litros, eran 1.5 cc apenas. Concentración mayor de 15 millones por ml, con una cantidad total, dice aquí de 30, pero a mí 1.5 por 15 no me da. Lo dirá la OMS, pero matemáticamente no da. Motilidad total más del 40%, progresiva más del 30%, vitalidad más del 60%, morfología, fíjense que es poco exigente, más del 4% de espermas normales, es suficiente, y células redondas que son inmaduras moleculares. Anomalías que se pueden encontrar: azoospermia, o sea, espermatozoide, eso es una anomalía celular, oligospermia, menos de 30 millones, astenospermia, son flojos, y teratospermia son anómalos. Test postcoital y heterosalpingografía. El test postcoital es un examen que lo ocupan algunos centros de fertilidad basaron su algoritmo de trabajo en el test postcoital. Y yo creo que es un tema ya de cómo se ve, pero básicamente se trata de que uno observa, toma una muestra de mucosidad cervical en una mujer que ha tenido relaciones sexuales en las 12 horas previas. Y tú lo que buscas es la cantidad de esperma que vas a encontrar en ese muco, ¿cierto? Y deberías encontrar más de 10 espermios móviles por campo. Acuérdense que la eyaculación es de millones, así que no es una cosa que es tan rara encontrar 10 espermios. Y tú puedes ir analizando, así como en el seguimiento folicular, puedes analizar en distintos momentos del periodo cómo están los espermios para ese tipo de mucosidad cervical. Entonces, esto es para que tengan una idea como esto. No, son cosas un poquito técnicas, pero para que tengan una idea de la lógica que tiene. Si estoy en el periodo estrogénico de la mujer, ¿ya? Mocofilante, por lo tanto muy permeable a los espermios, y yo tomo una muestra y no veo espermios, entonces yo digo hay un problema de espermios, porque las condiciones estaban dadas para que lo podemos tener ahí, pero no hay, ¿cierto? Para un periodo génico. Si estamos en el periodo estrogénico, por ejemplo, o en un periodo determinado, y yo veo encuentro espermios, pero están poco móviles, porque no pueden avanzar, entonces puedo tener un problema de producción de estrógenos, que el mucus no es suficientemente finante para que avance, o un problema de motilidad espermática. Pero básicamente ese es un poco el sentido, se analiza la cantidad de espermios para qué momento del ciclo lo estás evaluando después de las tenido relaciones y su comportamiento en el muco cervical. Y la heterosalpingografía, como ustedes la conocen, es una radiografía que se pone en medio contraste contra el poliuterino y que permite visualizar la cavidad endometrial. Universalmente se ha encontrado que la tasa de embarazos aumenta después de la heterosalpingografía. Las heterosalpingografías tienen algún rol terapéutico. La paroscopía, visualización directa de los genitales internos, ¿cierto? Y los hallazgos frecuentes son los trastornos como hidrosalpes,
Eventualmente, biopsia endometrial se hace menos, pero esto para ver si hay una asincronía entre el momento hormonal del ciclo y el endometrio. El endometrio los patólogos lo tienen individualizado por día. No sé si ustedes lo vieron eso en anatomía alguna vez. Ellos son capaces de decir endometrio de día 21, endometrio de día 23, endometrio de día tanto. Entonces tú dices, estoy en el día 25 y tengo un endometrio del día 15. Entonces tú dices, vamos atrasados, el endometrio no está funcionando como debiera sincrónicamente con el ciclo. Pero son cosas que se hacen mejor. Histeroscopía y algunos exámenes hormonales. Esto es para mirar la gravedad y para hacer algún estudio de reproducción. El tratamiento de la infertilidad, modificar la curva de fecundidad. Elección del tratamiento va a depender de la eficacia, del costo y de los efectos secundarios. ¿Cierto? Porque no es cosa que nos pongamos a hacer fertilización de alta complejidad de todas las pacientes. Entre las opciones está la de baja complejidad, que es la inducción de ovulación con actividad sexual dirigida asociada con ecografía, inseminación intrauterina, sector masculino moderado, cervical, coital o idiopático, y las de alta complejidad, que esencialmente se reservan para factores tubarios definitivos. ¿Qué es un factor tubario definitivo? ¿A quién se le ocurre? Claro. Más frecuentemente que esas malformaciones, ¿cuál es la causa más frecuente de problemas tubarios definitivos? Es que la mujer puede. Si te lo digo, te lo pregunto como te lo quiero preguntar, vas a saber. Claro, puede no tener trompas por cirugía, por ejemplo. Esa es tenía previa. No hay trompas. Factor masculino severo no se severo. Endometriosis severa, por el daño anatómico que significa. Falla de los métodos de baja complejidad y poca reserva básica. Entonces uno lo que va a hacer es que va a seleccionar el seno, óvulo, y va entonces ahí a una fertilización in vitro o a una inducción sintomática de trabajo. Y también se generó antes la transferencia de amistosos del DIF, pero tiene menos éxito y se ha dejado un poquito de lado. Hoy día casi no es in vitro o es ICSI. Las consecuencias son muy importantes, las consecuencias de fertilidad, por lo que significa, por supuesto que hay parejas que han terminado su relación secundario a la imposibilidad de conseguir, así que es importante que se el comentario psicológico de estas personas. La infertilidad conyugal es un problema frecuente en el aumento. El estudio siempre debe ser en pareja. El tratamiento dependerá de la reserva ovárica, de la disponibilidad espermática y de la integridad anatómica. A pesar de que el diagnóstico se establece después de un año sin poder conseguir, lo que partimos diciendo, el 49% de las parejas logran un embarazo espontáneo en el segundo año y el 14% en el tercero. This is the... Es como la película. Estos temas están, para lo que ustedes necesitan saber, están bien tratados, actualizados. Aquí hay mucho de manual en esta clase, porque es la referencia. Así que yo creo que es importante saber qué hacer con la paciente, a quién derivarla, qué sugerirle, qué contestarle, y la organización de ustedes, mamá, por ese lado más que tratarla. El tratamiento debería ser de especialidad y no ser perder el tiempo. Con un buen estudio uno puede acotar lo que se trata, los pacientes responden bien al tratamiento, ya van a ver los policlínicos con una paciente que están embarazando, la causa frecuente como el síndrome ovario poliquístico se manejan bastante bien, tiene sus matices de tratamiento, sus cosas especiales, pero es muy bien recompensado. La verdad es que el premio para una pareja de lograr un embarazo después del tratamiento es como que se recibe muy bien. ¿Preguntas?
¿Qué, perdón? De la dieta. Bueno, una de las cosas que se trata de proscribir es el cigarrillo. El cigarrillo se sabe que es tóxico desde el punto de vista embrionario, pero también es tóxico ovocitario. Acuérdense que las mujeres que fuman tienen menopausia antes que no fuman, como extrapolando conocimientos. Así que la acción y a través de la también. El hombre, el neurólogo también supera el cigarrillo, el exceso de alcohol, sin duda. Y en cuanto a medicamentos, nada de uso habitual. Ahora, la obesidad en el hombre también produce hipogonadismo. Así que disminuye, se asocia con menores niveles de testosterona y también con dificultades de erección. Así que también es un factor a considerar. Y en la mujer, la obesidad también produce anomalación, ¿cierto? Por la obesidad. Ahora ustedes que están haciendo un poquito de vida hospitalaria se dan cuenta de lo frecuente que es este problema, ¿cierto? Y el nivel de extremos que no habíamos visto antes. Y esa es que, bueno, son los pacientes con los que llegan a tener que. Entonces es importante el concepto, pero sabemos que también el manejo es muy complejo. Porque el manejo del sobrepeso, obesidad no es cosa de decir coma menos y haga más ejercicio. Esa cuestión no necesita el paciente y el médico para que le digan eso. Eso lo sabe. El problema es cómo tú logras cambiar un hábito de vida que de una u otra manera te hace sentir bien. Entonces no es como que de repente se encuentra que se toma un poquito superficial la cosa. Tiene que hacer haga esto, haga todo, todo. Tú le puedes recitar eso 1000 veces, pero ¿cuántos pacientes los convence realmente? ¿Cuántos van a cambiar su hábito? Somos un país sedentario, naturaleza, de deporte. Pregúntenle usted a conocidas o pacientes que están en el colegio cuánto hacen deporte. Yes. Ya. Las notas. Las notas las pasadas. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más que me quiera contar del curso? ¿Alguna carencia? ¿Algo que está faltando en la práctica? Aparte de que te falta el toque a la escoba. La clase del jueves que fue suspendida ya es de autónoma. Sí, estamos con poco tiempo ahora. Pero, ¿y el doctor Franklin no ha dicho nada? Sí. Ese día, así con Guille, como que se hacía el viernes, que no teníamos nada. ¿El próximo viernes? Es que mira, la verdad es que no vivía todo. La verdad es que yo no me comunicaba con él, así que no. Pero no llegamos a nada. ¿Y ustedes qué quieren hacer? ¿Deben hacer? Que sea tu doctor. Yo voy a ver cesárea. Sí, sí. Claro, si a eso le voy a culpar. Ese no, pero por lo ¿Y vos? ¿Y cuál es el de Wolver? Este viernes, bueno. Pero sí le voy a comunicar. Pero igual faltan las clases que por calendario van hoy día. Déjame hablar con León. Falta la vida que era de pubertad. Falta la de Sí, pasa nada. Pasa nada. El día por calendario era Pubertad, pubertad, precoz, que era pubertad, que era la clase de sexualidad. Hasta ahí lo dije. de nuevo. De nuevo. ¿Ustedes hicieron seminario? ¿El seminario estuvo bueno? ¿Cuál? ¿Cuál? De que
Pero usted dijo que iba a complementar. Mira, está el Carlos. Mira. No, tú no fuiste. Tú no fuiste. Ándale, Tú no ibas a hacer un feedback de los que ya están bajo. Sí, lo tengo, sí, el de pero aquí en Excel sí. No, se le dije yo. Voy a como y esta es la cancha. Mira, yo cuando estoy con Nicolás, esta foto de la... es mi... Mira, cuando saque Nicolás voy a poner este póster en mi box.